serie de temas que llevamos cada jueves acerca del conocimiento de Dios. Y esta noche vamos a ver el tema de la misericordia de Dios. ¿Es lo mismo o la bondad de Dios? Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Y le invito para que vayamos al Salmo número 36. Vamos a leer el Salmo número 36 para dar inicio. Y una vez usted ubicado allí en el Salmo número 36, yo voy a leer la primera parte de cada versículo. Perdón, ¿qué le dije? 136, se me fue el 1. 136, qué pena. Yo sí decía, no me da. Salmo número 136. Yo leeré la primera parte y usted contesta la segunda parte de cada versículo. Amén. Voz alta ya. Yo sé que es fácil la lectura. Desde ahí lo puede hacer usted en voz alta. Yo aquí leo la primera parte y usted me contesta ya en voz alta. Salmo número 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. el sol para señorearse en el día, porque para siempre es su misericordia. la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. al que hirió a grandes reyes porque para siempre es su misericordia. y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. a Sehón rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. y a Og rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. en heredad a Israel su siervo. porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. porque da aliento a todo ser viviente. porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y notó como el salmista cogió cada acontecer de Dios, la historia del pueblo de Israel, y lo llevó siempre exaltando la misericordia de Dios. Es decir, en todo este trayecto de Dios con su pueblo, el trato que Dios tiene con su pueblo se debe solamente a la misericordia de Dios. Y porque para siempre es su misericordia. ¡Qué precioso! La misericordia de Dios. A manera de introducción quiero decir, tengo 2 puntos esta noche, que la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Eso sería misericordia. Capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín miserere, que significa miseria, necesidad. La palabra misericordia, miserere, que significa miseria, necesidad. Pero miserere y cordis, que indica corazón. No es la palabra cardíaco, ¿no? Cordis significa corazón. Entonces, miseria, necesidad, pero hay un cordis, corazón, y la terminación ia
expresa hacia los demás. IA es hacia los demás. Yo cuando leí eso, yo dije, bueno, entonces yo puedo traducir lo siguiente: tener corazón hacia el necesitado. Misericordia es tener corazón o ir hacia la persona que está en necesidad o que está en miseria. De la palabra miserable, ¿no? Pobre miserable, decimos nosotros. Entonces, misericordia, la palabra total misericordia es tener corazón al necesitado, o sea, para ir a ayudar al necesitado. Tiene corazón hacia el necesitado con el propósito de ayudarlo. La misericordia puede manifestarse de diversas formas, por lo menos dos acá, sea por medios materiales como el dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otras, y por medios espirituales. Sería, por ejemplo, enseñar a alguien, en este caso la palabra, es misericordia, dar buenos consejos, tener eso es misericordia, consolar al que está triste, aún rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier bienestar que se haga por el otro, eso es tener misericordia. Y obviamente que hay varios niveles. El pastor Paul Wasser dice, la palabra misericordia se refiere a la bondad amorosa, por eso es lo mismo que bondad, la ternura o la compasión de Dios, inclusive hacia la más miserable y lastimosa de sus criaturas. En la misericordia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor. Es decir, vemos cómo todos estos atributos van unidos. En la misericordia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor. En muchos versículos la idea de misericordia se expresa por medio de la palabra compasión. Es decir, Dios es compasivo, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, son sinónimos. Ahora, usted notó que estamos viendo los atributos que más nos gustan, lo que más le gusta a la gente. Hace 8 días veíamos el amor de Dios. Hoy estamos viendo la misericordia de Dios. Otros días veremos la gracia de Dios. Obviamente esto se va a ampliar mucho y no sé si usted puede ir a la concordancia. Si su celular tiene una concordancia, usted le da clic. Creo que encontré más de 300 referencias a la misericordia de Dios. Esto es impresionante. Entonces yo dije, no, uno no puede traer todo eso, todos esos versículos. Ahora, cuando en términos general o que lo podamos entender, si la palabra misericordia es ver a un necesitado, a un miserable e ir en su ayuda, tener corazón, es decir, tener compasión. No es ayudarlo por ayudarlo, no, tiene que haber una compasión, ¿no? Que sale del corazón para ir a ayudarlo. Entonces, ¿cómo hemos definido nosotros en cuanto a comparándolo con la gracia de Dios, en cuanto a la salvación? Específicamente, que la misericordia de Dios tiene que ver con el hecho de que Él tiene misericordia, es decir, Él no nos da lo que merecemos. Esa sería la misericordia. Él no nos da lo que merecemos. Él tiene misericordia de nosotros porque Él debería pagarnos conforme a nuestros hechos. Es decir, debería enviarnos al infierno. Pero Él no lo hace, entonces ahí es donde tiene misericordia. Él no nos envía al infierno, sino que la misericordia es que no nos envía al infierno y la gracia es que nos da lo que entonces no merecemos. Sería la salvación, sería el cielo, como lo vamos a ver dentro de 8 días. Entonces la gracia y la misericordia van de la mano, es decir, el amor de Dios, todo esto implica el amor de Dios, porque en el amor de Dios está el hecho de que tiene misericordia y que tiene gracia para nosotros. Y los sinónimos, ¿no? Compasión, bondad, todo eso que podemos ver allí. Entonces quiero compartir 2 puntos esta noche. El primero es que la Biblia describe claramente que Dios es misericordioso. O sea, el salmo que leímos, pues ya nos da a ver que algo cotidiano en nuestras vidas que nos ocurre es gracias a la misericordia de Dios, porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y eso es gracias a la misericordia de Dios. Pero la Biblia claramente describe a ese Dios misericordioso. El Salmo 145 que está ahí estamos en el Salmo. Vamos a ver cómo se presenta a Dios siendo grande en misericordia. El Salmo 145, 8 y 9.
clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, inclusive esta palabra se encuentra muchas veces, y grande en misericordia. Usted va a encontrar esto una y otra vez, que Dios es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Es decir, la palabra misericordia, cuando dice grande, está hablando de algo excelso, mucho. En cuanto a la misericordia de Dios, lo abarca todo. Está muy elevada la misericordia de Dios. Lo mismo podemos encontrar que Dios es Padre de misericordia. Y uno dice, bueno, y si Él es Padre, entonces de ahí proviene. Segunda de Corintios 1:3, para que usted lo pueda ver. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia. O sea, y en el argot popular de nosotros es, uy, eso está re padre, decimos nosotros, ¿no? Bueno, más que todos los mexicanos. Eso está padre, padrísimo. ¿Qué queremos decir? O como dicen por ahí, ¿no? En los equipos, la gemela le gusta decir que ¿cómo es? Que Junior tu papá, que así. Bueno, no tengo nada que ver con el Junior, pero es lo que más se usa, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que el papá es como lo máximo, ¿no? Y uno puede ver aquí que dice que a Dios se le llama el Padre de la misericordia. Dios es Padre de misericordia. Ahora, otra palabra que encontré acá es que dice que Dios es rico también en misericordia y compasión. Y la palabra rico es Dios es opulento o Dios es pudiente. Es decir, Dios tiene toda la capacidad para tener la misericordia. ¿Dónde está eso? En Efesios capítulo 2, 4. Y qué bueno que está ahí, porque usted ya conoce los versos que anteceden. Pero mire lo que dice el versículo 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos. ¿Por qué Dios nos salvó? Porque Él es rico en misericordia. El versículo 1 ya sabemos, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego dice que éramos esclavos de nuestra carne, éramos esclavos del mundo, y éramos esclavos del príncipe de la potestad del aire. Es decir, nosotros estábamos perdidos, completamente perdidos. Pero el versículo 4, pero Dios, que es que rico en misericordia, es decir, esa palabra rico es opulento, ¿sí? Es una persona que tiene almacenes incontables, en este caso, graneros incontables, no se puede medir pues toda su abundancia que tiene, en este caso, misericordia. Entonces, hay una riqueza de ahí. Por eso a Él no se le va a agotar. Y por eso le damos en el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. También otra expresión que encontré es que dice que Dios es muy misericordioso y muy compasivo. Es decir, esta palabra muy es mucho, también muy abundante. Eso está en Santiago 5:11. Después de Hebreos encontramos Santiago. Santiago 5:11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es muy, la palabra muy viene de mucho, muy misericordioso y compasivo. Y pudiéramos seguir mirando todo lo que la Biblia nos dice acerca de la misericordia de Dios. Pero quiero pasar al segundo punto, que es la descripción de la misericordia de Dios basándonos en su palabra. La descripción de la misericordia. A pesar de que la Biblia dice que Dios es muy misericordioso, rico en misericordia, Padre de misericordia, su misericordia es infinita. Ahora vamos a ver esa descripción. Entonces, la misericordia de Dios es tan grande que prácticamente llega a los cielos o los puede sobrepasar. Y ahí tenemos que ir a los salmos para mirar esa parte. El salmo número 57:10.
Salmo número 57, versículo 10. Porque grande y hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Grande y hasta los cielos tu misericordia. Entonces, una de las razones por las cuales Dios tiene misericordia, además de que es rico y todo eso, es porque dice que la misericordia tiene una extensión hasta los cielos. Pero miren lo que dice ahora el Salmo 103:11. Ahí dice que hasta los cielos. Salmo 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No solamente que la misericordia es hasta los cielos, dice acá, sino que ahora dice que Él la engrandeció hasta los cielos, pero sobre un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Los que le temen. Ahora, quiero aclarar aquí algo, y eso lo vimos hace 8 días, y lo vamos a seguir viendo dentro de 8 días otra vez. Hay algo que se llama la gracia común, es decir, Dios tiene gracia para todas las personas. Dios tiene, veamos 8 días, amor de una manera especial para todas las personas, de una manera general, perdón, y de una manera especial para un grupo reducido. Con la misericordia pasa lo mismo. Dios tiene misericordia hacia todas las personas, porque si no tuviera misericordia ya los hubiera destruido, como lo cantábamos ahora y como vamos a ver ahora luego. Pero si bien es cierto que Dios tiene una misericordia general, tiene una misericordia especial sobre los que le temen, como dice acá. Así que temer a Dios, tú y yo, tener temor de Dios en nuestras vidas es, hermano, ver cómo esa misericordia de Dios se extiende, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Porque una cosa es que Dios tenga una misericordia hasta los cielos, pero otra cosa es que la despliegue sobre nosotros. Entonces es lo que está diciendo el texto. La engrandeció sobre los que le temen. Y el Salmo 108:4, más adelantico, 108:4 dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Ahora aquí, más grande que los cielos. Ya no solamente hasta los cielos, sino que ahora es mucho más grande que los cielos. Ayer por lo menos, ayer pues, o el martes, no recuerdo, tuve la oportunidad, creo que fue el martes. Estaba con mi hermano por allá haciendo ejercicio en la bicicleta y nos dio por mirar el cielo. O sea, es de esos cielos que rara vez se ven. Después de haber llovido, queda un cielo tan azul, tan bonito. Obviamente nosotros estábamos por allá por Pradera, más para arriba de Pradera, y comenzamos a mirar, y yo veía ese cielo, pero azulito, azulito, y como estaba con capitas blancas, entonces como que yo podía adentrarme, y yo decía: uy, Señor, ¿hasta dónde van los cielos? Y luego yo miraba para todo alrededor, y todo, por lo menos en la parte donde estaba, se veía todo así, azulito, azulito, por un azul muy bonito. Y traigo colación a eso, porque ¿quién puede medir los cielos? Y la misericordia de Dios dice que los sobrepasa. Eso es impresionante. Otro punto de la descripción de la misericordia de Dios es que su misericordia, ya lo dijimos, es para siempre. Es infinita, es eterna. A pesar del texto que ya leímos, tenemos el Salmo 89:2. Estas descripciones se encuentran en los Salmos. El Salmo 89:2 dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmará su verdad. Porque dije, para siempre será edificada su misericordia. Es decir, ella es eterna, ella es infinita, ella es para siempre. El Salmo número 100, que es muy conocido por nosotros, pero versículo 5: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Otra vez, su misericordia es para siempre. Y el Salmo 103:17, ya que estamos ahí: más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, otra vez sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos.
La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, no tiene principio ni tiene fin sobre los que le temen. Hay una misericordia especial de Dios entonces sobre aquellos que tememos el nombre de Dios. Otro punto, es por su misericordia, como lo dije ahora, que no hemos sido consumidos. Y es lo que cantábamos ahora, ¿dónde está eso? Lamentaciones 3. Isaías, Jeremías, después de Jeremías sigue Lamentaciones, un libro pequeño entre Jeremías y Ezequiel. Lamentaciones 3, 22. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Claro que el coro decía por la bondad de Jehová, ¿no? Pero es lo mismo, misericordia, bondad, compasión, son sinónimos. Entonces miren lo que dice, y es impresionante porque Lamentaciones fue escrito por Jeremías, se le llamó el profeta llorón, y él conoció obviamente la decadencia espiritual de Israel en su tiempo. Y cuando usted lee Jeremías, usted se da cuenta, hermano, cómo el pueblo no buscaba a Dios. Y luego él viene y dice aquí, él lo llama al arrepentimiento, obviamente, y cuando le hace un llamado al arrepentimiento, luego él dice aquí, mire, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios es que nosotros estamos en pie, pudiéramos aplicarlo. Porque nunca decayeron sus misericordias, es decir, las misericordias de Dios siempre están ahí. ¿Qué es misericordia? Que Él me mira a mí en necesidad, tiene un amor especial, tiene un corazón especial y me extiende la mano y me saca de la miseria. ¿Ven? Esa es la misericordia de Dios. Nunca decayeron. Y esta parte, porque sigue hablando de la misericordia, el 23, nuevas son cada mañana. Y por eso dice, por eso grande es tu fidelidad. ¿Cómo son las misericordias de Dios? Nuevas cada mañana. Por eso, hermano, a veces, escuchaba a un pastor decir que muchas personas no oran, o no oramos muchas veces, es porque a veces no tenemos que decirle a Dios. Y a veces nos volvemos repetitivos en los pedidos o nuestras oraciones. Y como no queremos ser repetitivos en nuestras oraciones y como no tenemos material para orar, entonces no oramos. Pero ese pastor decía, trayendo a colación esto acá me acordé, ¿y qué importa? A Dios hay que repetirle, así sea que haga la misma oración todos los días. Y ahora yo pensaba aquí, porque dice que su misericordia es nueva cada mañana. Por eso cada mañana, cada día hay que decirle gracias, Señor, por tu compañía, por tus misericordias de hoy. Y la misericordia de Dios consiste en que me cuidó, me protegió, me salvó yo no sé de qué cosas, me guió, me proveyó. Mejor dicho, hermanos, todos los días vamos a vivir aquí abajo. Todos los días necesitamos de la misericordia de Dios. Entonces todos los días debemos orar. ¿Ven? Y no importa si usted se vuelve repetitivo y dice lo mismo, pues es que necesita, cada día necesita el aire, entonces gracias, Señor, por el aire. Necesita energía, gracias, Señor, por la energía. Necesita de trabajo, gracias, Señor, por ese trabajo. Entonces, no importa. A Dios le gusta que siempre seamos agradecidos con su misericordia. Pero Él dice que son nuevas cada mañana. Entonces, yo no sé si Dios repite día, la verdad, no. Los días no son lo mismo, ¿no? Hay días más lluviosos, hay días más asoleados, hay días más fríos. Cuando fue estos días estaba haciendo un frío terrible en la mañana y a veces es muy caluroso. Siempre es nuevo, entonces aprovechemos para darle gracias a Dios por esa misericordia nueva. Ahora otro punto acá, este es un punto que ha sido bien dispendioso, pues tengo que ir allá. Es que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y la Biblia es muy clara, y vamos a ir a Romanos capítulo 9, que es un texto bien
difícil, pero está ahí, y hablar de la misericordia de Dios no lo podemos obviar. Romanos capítulo 9, y voy a leer desde el versículo 15. Recuerde que él viene hablando acerca de, por lo menos el versículo 13, como escrito está: Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice que en ninguna manera. ¿Y por qué no hay injusticia en Dios que él ame a uno y al otro no? Verso 15. Pues a Moisés dice, y usted puede ir después a Éxodo 33 y ahí lo encuentra, 34. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré, la compasión de Dios, del que yo me compadezca. Entonces aquí uno dice: ¿pero cómo? No está diciendo que la misericordia de Dios, sí, Él tiene misericordia en términos generales, y una de las misericordias, otra vez, tiene que ver lo mismo con el amor de Dios y la gracia que hace salir su sol sobre buenos y malos. Tiene que ver con la gracia común. Pero cuando habla aquí de la misericordia de Dios específica, para unos sí, para otros no, ya aquí está hablando de la salvación. Ya aquí está hablando del hecho de tener un pueblo para sí. Eso es lo que a mucha gente no le gusta, y es donde entramos en conflicto. Pero entramos en conflicto con la palabra, entramos en conflicto con lo que Dios ha escrito con nosotros mismos. Pero es una realidad. Por eso nosotros tenemos que rendirnos. ¿Y qué es? Que Dios aquí no va a tener misericordia para la salvación de todos. Es decir, Él va a dejar a las personas en su miseria, en su lastre pecaminoso, y que va rumbo al infierno, ahí los va a dejar. Pero luego Él dice: pero yo quiero tener misericordia de un pueblo especial, de unas personas que quiero tener conmigo, se llama la iglesia, y a eso les extiende su misericordia para sacarlos de ahí. Entonces mire, 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, si es que alguno quisiera, pues, ni del que corre, si es que alguno quisiera afanarse, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios tiene misericordia, aunque aclaro, en cada aspecto que estamos viendo, y aunque diga que Dios tiene misericordia, realmente no es que Él tiene, sino que Él es misericordia. O sea, ¿por qué Dios tiene misericordia? Porque Él es misericordia. ¿Por qué Dios tiene amor? Porque Él es amor. ¿Por qué Dios tiene gracia? Porque Él es gracia. Es decir, cada aspecto de estos atributos o estas excelencias que estamos viendo de Dios tiene que ver con su carácter, hacen parte del carácter de Dios. Es decir, Él es. Dios es misericordioso. Aunque dice aquí que tiene misericordia. Si Él tiene misericordia es porque es misericordioso. Así que el 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, ahora toca a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, Dios elige a Faraón para Dios mostrar el poder en él, no para salvarlo. Luego vuelve y dice el 18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Eso suena como duro, ¿cierto? Ahora, otra vez, la palabra al que quiere endurecer, endurece. No es una acción de Dios para endurecer. En este caso viene hablando del faraón. Recuerden que la Biblia registra, a ver si me acuerdo ahora, como unas 4 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero también dice que Faraón endureció su corazón. Entonces, cuando dice aquí que Dios, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La palabra endurecer no es una acción de Dios para poner el corazón más duro, sino más bien es quitar la misericordia o la gracia de Dios de ese corazón, para que siga en el estado de dureza. Es decir, el corazón de Faraón es un corazón duro, él mismo se endurece. Cuando Dios le pone gracia, él ablanda el corazón. Cuando Dios le quita la gracia, él sigue con su corazón endurecido. No es que Dios esté pues promoviendo el mal en este caso, no. Entonces ahí es donde tenemos que ver, y es muy importante, Faraón nos ayuda. Todos los seres humanos son como Faraón, su corazón es endurecido, y si Dios quita un poco su misericordia de ese corazón endurecido, él se endurece más y se endurecerá más. Pero ¿qué hizo Dios con nosotros?
nos dio gracia, nos dio misericordia y cambió ese corazón endurecido por un corazón tierno que le busque. ¿Ve la diferencia? Es decir, el hombre no quiere buscar a Dios. El hombre, como Faraón, tiene un corazón endurecido. ¿Qué es lo que hace que entonces nosotros busquemos a Dios? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso dice aquí, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, y al que quiera endurecer, endurece. En otras palabras, todos los hombres están endurecidos, y Dios le da misericordia a unos. Él quiere y sabe a quién se la da, y cuando le da misericordia a esa persona, a los demás endurece, es decir, a los demás los deja endurecidos. Ya están endurecidos. Verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué pues inculpa? La gente va a venir, ¿no? Al contrario, ¿quién puede culpar a Dios por eso? Porque otra vez Él es Dios y las decisiones son de Él, hermano. Él sabe por qué lo hace. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Es decir, nadie puede decirle a Dios, haz esto, esto no lo hagas. No, nadie puede resistir a su voluntad. Mas antes, hombre, y así contesta el apóstol Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y ahora mira donde nos tira, dirá el vaso de barro, que es lo que somos nosotros, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios de la misma masa hizo un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, Dios quería mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? ¿Sabe que parte de la misericordia de Dios aquí registrada es que Él soportó y soporta a los vasos de ira que están preparados para la destrucción? Es decir, en otras palabras, Dios ahora mismo soporta a los incrédulos, y eso es parte de la misericordia de Dios. Pero todo esto, ¿para qué? Para exaltar su ira, para hacer notorio el poder de su ira. Y 23, y para hacer notoria las riquezas de su gracia, de su gloria, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, como los llama ahora. Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hermano, ¿por qué tú eres un vaso de misericordia? Es decir, tú eres una recepción, digámoslo así, de la gloria de la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia de Dios quiso venir sobre nosotros? ¿Porque había algo en nosotros? No, porque Él quería exaltar su gloria. ¿Ve? Él quería exaltar su gloria. Y dice, vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y esto ya es impresionante. Dios nos preparó. Por eso, siempre que miramos estos temas entramos en conflicto, porque ¿cómo así? Y muchos van a decir, o sea que Dios preparó unos vasos para ira y destrucción, y Dios preparó otros vasos para gloria, que somos nosotros, y por eso les dio la misericordia. Pues sí. Pero cuando pensamos en la parte positiva nuestra, de que somos vasos de misericordia preparados por Dios de antemano, no vaya a pensar que es porque había algo en el vaso, porque igual nosotros éramos vasos de barro, recuerde siempre, sino que Él le plació hacerlo así, y por eso dice que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo, no por nosotros, sino porque Él quiso hacerlo así. Recuerde, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y Él sabe por qué lo hace. Eso quiere decir que somos salvos única y exclusivamente por su misericordia. Tito 3 nos lo aclara. Vamos a Tito. Es bueno que revisemos esto una y otra vez para que no nos vayamos a exaltar, como dijo el apóstol Pablo, desmedidamente. Tito capítulo 3, vale, desde el versículo 3. Tito 3:3. Porque nosotros también, y note esta radiografía que nos presenta, éramos en otro tiempo, y nadie puede salirse de ahí. Nosotros, le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oh, esa es la radiografía de lo que éramos nosotros. Pero, cuando se manifestó la bondad, esa palabra bondad es mi misericordia, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Vio? Nos salvó por su misericordia, sino por su misericordia. ¿Y cómo fue esto? Pues por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, es decir, una obra solo de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la salvación implica solamente una manifestación de la misericordia de Dios, no por obra de justicia que hubiéramos hecho. Nada, no teníamos. Lo demás lo recibimos por gracia, lo recibimos por la bondad de Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros, y es que nos sacó de ese estado putrefacto en el cual nos encontrábamos. Entonces también podemos ver que hemos alcanzado misericordia por Jesucristo, como dice 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, gracias a la muerte de Cristo y a la resurrección de Jesucristo, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, pero según su grande misericordia. ¿Ve? Entonces, hermanos, antes de la salvación, antes de la regeneración de nosotros, Dios lo hizo porque tuvo misericordia de nosotros. Yo pienso en esto: cuando llegó el Evangelio a mi vida, es porque Dios tenía misericordia de mí. Cuando llegó el Evangelio a tu vida fue lo mismo. Él había tenido misericordia de ti. Por eso Él nos envía a nosotros a predicar, a llevar el Evangelio a otras personas, porque es la manera como Dios comienza a tener misericordia de ellos. Luego, por el Espíritu, les da la regeneración y todo esto, y terminando en la salvación, justificación, todo esto por la misericordia de Dios. Ahora, capítulo 2, versículo 9, de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Note esto, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito Dios. Por eso debemos todos los días darle gracias a Dios por la salvación, porque esa salvación fue gracias a su misericordia, y el carácter de Dios, de esa misericordia, vino a nosotros y nos llamó para ser parte de su pueblo. Otra vez, no habíamos alcanzado misericordia, pero la alcanzamos en Cristo Jesús. Y para terminar, hermanos, Dios da misericordia, todavía hay misericordia para todo aquel que se acerca a Él con fe, porque seguimos necesitando. Ya tenemos la misericordia salvífica, pero ahora necesitamos la misericordia que nos permite conservar esa salvación hasta el final y que nos permite luchar contra nuestros enemigos aquí en la tierra. ¿Cuáles son nuestros tres enemigos? El más duro, nuestra propia carne, internamente, externamente, el mundo que nos rodea, y por arriba, el diablo, los demonios, ¿no? Son nuestros tres enemigos del cristiano, y que nos toca batallar con él todo el tiempo, y para eso necesitamos misericordia. Entonces vamos a ir a Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, igual es desde el 14. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo
un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Muchos dicen ahí que esa palabra profesión es como confesión, o lo que hemos profesado, nuestra profesión, pero de profesar, nuestra confesión de fe, retengámosla, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, otra vez la compasión, misericordia, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es decir, Él se compadece de nosotros. 16, entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesito yo? Misericordia y gracia. Acerquémonos pues confiadamente. La palabra confiadamente es acérquese con fe. Acérquese ¿a dónde? Al trono de la gracia. Ahí se nos brinda. Yo siempre cuando voy a orar pienso, Señor, yo me estoy acercando en el nombre de Jesucristo al trono de la gracia. ¿Y qué voy a encontrar ahí en el trono de la gracia? Para alcanzar, note la expresión. O sea, yo ya tengo misericordia, Dios ya me alcanzó, soy parte de Él, pero como yo necesito diariamente más gracia y más misericordia, entonces debo acercarme al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, para lo que yo necesito diariamente. Usted no sabe qué va a pasar ahora cuando salga de acá, pero si ha hallado la misericordia y la gracia de Dios, se va a ser derramada en el momento oportuno, cuando la necesita, ahí va a estar. Pero note la expresión, que no hay que dejarla, acerquémonos. Es decir, el trono de gracia, de donde viene la gracia y la misericordia, está ahí. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Acercarme. Es decir, si yo no tengo más gracia y más misericordia que me esté ayudando cada día en mi diario vivir, es porque yo no me acerco. Porque cuando yo me acerco, dice que la alcanzo la misericordia de Dios. Entonces ese Dios de misericordia tiene un trono de gracia donde de ahí derrama su misericordia y yo debo acercarme cada día allá. Algo parecido está en el Salmo 103, lo vamos a leer ahorita un versículo, pero vamos para terminar. Salmo número 103, pero leo versículo 8, ¿vale? Desde el versículo 8 y leámoslo hasta el 14. Es que esta lectura no la podía dejar pasar por alto, que es muy parecida de la misericordia de Dios que nos va a dar. Salmo 103, 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, esa palabra, ¿por qué aparece tanto lento para la ira? Recuerde que la ira de Dios es un fuego con el que consume y va a ser derramada en el infierno. Y recuerde que a nosotros la ira de Dios fue derramada en la cruz a Cristo Jesús. Por cada vez que el hombre peca o está en pecado, la ira de Dios se activa. Entonces, como el hombre mantiene pecando, la ira de Dios está activada. Por eso dice aquí, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, es decir, Él como que detiene su ira, quisiera derramarla sobre este mundo pecador, pero la detiene porque Él es lento para la ira, pero esa lentitud no quiere decir que no la va a derramar, sino también como que es paciente, como que espera. Pero es grande en misericordia, es decir, Él quiere darle la misericordia a las personas. Verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y este es el punto que quería marcar. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo creo que de ese versículo salió lo que decíamos al comienzo, que una definición de misericordia es que no nos ha pagado, no nos ha dado lo que merecemos. Y eso es lo que dice el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Usted se imagina que Dios hiciera según las iniquidades que hemos hecho? Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Señor, no me pague conforme a mis pecados, porque me tiene que enviar al infierno, hermano. No hay otra. O sea, mi pecado es tan grande, hermano, que sola la misericordia de Dios es eso, que no me paga conforme a mis pecados. Porque como eso fue el que leímos narrando, porque como la altura de los cielos sobre la tierra
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ah, ya sabíamos entonces, ahora sí, que los que le temen son los salvos. Porque esta misericordia que no nos ha pagado conforme a lo que merecemos es para la gente salva. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dígame, hermano, ¿el oriente y el occidente se pueden encontrar? Cada vez son más lejos. Dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Esto es para salvos, para gente que ha sido perdonada. Y el verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, otra vez los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Por qué la misericordia de Dios para nosotros? Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos qué? Polvos. ¿Y el polvo para qué sirve? Solo para ser pisado. ¿A usted le sirve el polvo para algo? ¿Usted nunca pensó que nosotros éramos polvo delante de Dios? Y que por su misericordia es que estamos ahora siendo parte de su familia. Esto es impresionante, hermanos. Obviamente hay unos atributos, atributos no, referencias que dice la Biblia de que nosotros somos, algunos toman muy a pecho, sí, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Unos atreven a decir que soy la niña de los ojos de Dios y que soy especial y Dios me amó tanto, mire, por eso estoy acá. Nosotros somos polvo. Hay otra palabra que dice que somos gusano. Y dice que somos como la hierba del campo, que hoy se seca y se quema. Somos nada. Pero por la misericordia de Dios es que estamos hoy delante de Él. Y que Él nos dio su gracia y somos lo que somos. Gracias a la misericordia de Dios podemos decir que hacemos parte de su bendita familia. Amén. Qué bendición. Vamos a orar esta noche. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está, los cielos del